Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar en Lucas capítulo número 24 y vamos a leer el texto hasta el último versículo. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús miró, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le han crucificado. Pero nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara? Perdón, se me cambió. Sí, no, es que se me cambió justamente. Nos quedamos, ¿verdad? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras
nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dice: porque estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Nosotros estamos mirando justamente un texto valioso para el día de hoy. Estábamos hablando a manera de introducción que hoy quisiera hablar a aquellos corazones que tiempos como estos no son tan fáciles de atravesar o de vivir, pero que a través de la Escritura vamos a tener, o Jesús nos va a recordar, una esperanza mayor que atraviesa cualquier clase de dolor. Ahora, hay que ver una verdad y lo podemos ver en el texto, y no sé si a usted le ha pasado, pero queridos amigos, el dolor desenfoca la esperanza. ¿Sabía eso? Cuando hay un dolor, alguna dificultad grande, mayor a nuestra capacidad, normalmente no vemos como que la salida o la respuesta. No hallamos tal vez una luz en medio de la oscuridad. Y es justamente lo que les está pasando a los discípulos de Jesús. Nosotros estamos viendo a María Magdalena, a Juana, a María, la madre de Jacobo. Vemos a los discípulos caminantes de Maús y luego vemos a los 11 justamente reunidos. Y vemos un contexto de tristeza. Pero ¿qué fue lo que vivieron ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban así en ese momento? ¿Será que esto es entendible? Por supuesto que sí. Y ahí sería tal vez idóneo estudiar el capítulo 22, lo hubiéramos hecho tal vez la semana pasada. El capítulo número 22, al observar tal vez el dolor que ellos han atravesado, pero si ustedes en casa lo leen, o tal vez le pegan una ojeadita ahorita conmigo, veamos un poquito qué es lo que ellos habían vivido. Y nosotros cuando vemos el capítulo número 22 y 23, desde los versos 47 al 53, por ejemplo, vamos a ver que Jesús es traicionado. Uno de los suyos se acerca, da un beso y lo entrega, y él es traicionado y es arrestado por la multitud. Nosotros observamos en el mismo capítulo 22, versos 54 al 62, que Jesús es negado. Wow, su mejor amigo, el que dijo yo daría mi vida por ti, lo niega. Luego de esto vamos a ver justamente los versos 63 al 65, cómo Jesús es azotado y cómo Jesús es burlado. Tiene un contexto fuerte y si observamos del 66 al 71, vamos a ver que Jesús es juzgado por su propia nación, por los suyos, por los que tenían el concepto, tenían el conocimiento de la palabra de Dios, de las profecías y podían reconocer al Mesías. Ellos mismos los traen a juicio y querían condenarle. Y luego Lucas sigue su extensión en el capítulo 23 y es llevado delante de Pilato.
y empiezan a acusarle. Los suyos empiezan a acusarle de manera injusta. De hecho, hay algo interesante. Pilato no encuentra nada de qué culpar a Jesús. Pero ellos insisten y insisten. Cuando nosotros vemos los versos del 13 al 25, observamos que 3 veces Pilato quiere soltar a Jesús. Pero 3 veces su pueblo empieza a decirle, no, crucifícale. Pongan sobre Jesús el peor castigo que en ese tiempo existía. Y yo creo que hasta el día de hoy ha existido. 3 veces quieren soltarlo y 3 veces ellos vuelven a decir no. Su pueblo le dice no. Queridos amigos, los relatos de Lucas en el capítulo 23 son tan fuertes porque Jesús es entregado a la muerte de crucifixión. Y la verdad, tal vez la palabra crucifixión a nosotros al decir, tal vez como no lo hemos visto, no lo hemos palpado, tal vez no se observa en nuestro tiempo. Pero sí tiene un gran peso en la cultura en la que se está hablando, en el tiempo en que se está hablando, porque quienes reciben esta información saben lo que es la crucifixión. Y yo tal vez me tomé el tiempo de coger una descripción, se las quiero compartir, de cómo es la crucifixión. Miren lo que dice este comentarista. La combinación de la flagelación y la crucifixión hizo la muerte en la cruz especialmente brutal. La espalda de la víctima se rasgó por la primera flagelación abierta. La coagulación de la sangre fue desgarrada de nuevo cuando las prendas fueron arrancadas antes de la crucifixión. La víctima fue arrojada en el suelo para fijar sobre sus manos en el travesaño y las heridas en la parte de atrás volvían a ser desgarradas y contaminadas con suciedad. Luego, mientras estaba en la cruz, con cada respiración, las dolorosas heridas en la espalda se rasparon contra la madera áspera de la viga de la posición vertical y se agravaron aún más. Más allá del dolor atroz, el efecto principal de la crucifixión fue para inhibir la respiración normal. El peso del cuerpo tirando hacia abajo de los brazos y de los hombros tendía a fijar los músculos respiratorios en un estado de inhalación y exhalación obstaculizada. La falta de una respiración adecuada resultó en calambres musculares severos, lo que afectó aún más la respiración. Para tener una buena respiración, la víctima tenía que empujarse contra de los pies y flexionar los codos tirando de los hombros y poner el peso del cuerpo sobre los pies, produciendo un dolor abrasador, y la flexión de los codos retorcidos en las manos colgando de las uñas. Cada esfuerzo para conseguir una respiración adecuada era agonizante, agotador y dio lugar a una muerte más pronta. ¡Qué descripción! La crucifixión fue el castigo perfeccionado por los romanos para extender dolor sobre aquel que recibía el método de la crucifixión. Pero Lucas no se queda ahí. Lucas nos extiende la información en el verso 38 y dice que sobre ese dolor los gobernantes se burlaban. Y empezaban a decir, si este salvó a otros, que se salve a sí mismo. Es impresionante cómo inclusive en los versos 48 y 49 se usa la palabra espectáculo. Esta palabra tiene esta connotación de que todo el pueblo estaba observando atentamente lo que estaba sucediendo. Increíble cómo el narrador nos muestra que se oscurece el cielo, que la tierra tiembla, que cuando los que miraron esto de aquí, el pueblo que estaba mirando y observando todo esto y gritando en primera instancia, crucifíquenle, luego salen golpeándose el pecho, reconociendo que no estaba bien lo que había acontecido. Es una descripción tan fuerte, pero lo que a mí más me llama la atención están en los últimos versículos y vamos al 23, desde el 50 al 56. Es lo siguiente. Hay un varón llamado José de Arimatea de la ciudad de Judea, el cual era un miembro del concilio. Lucas 23, verso 50. Varón bueno y justo, y este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana
y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. A mí, cuando empecé a estudiar el capítulo 22 y 23 y veía que estas mujeres que habían seguido a Jesús miraron la tumba, miraron el sepulcro y miraron cómo ese cuerpo muerto fue llevado ahí, ¿cómo no vas a tener dolor en el corazón? Porque has mirado a aquel que ha ido enseñando la palabra de Dios, aquel que estaba haciendo los milagros, aquel a quien todo el mundo le decía maestro, aquel que entró de manera triunfal en Jerusalén y lo aclamaban y lo querían hacer rey, atravesó ese castigo tan brutal, acusado como criminal, llevado a la muerte, y viendo tal vez su muerte, muerta tal vez su esperanza. Entonces los suyos miran fijamente todo lo que acontece, todo lo que viven. Ellos miraron la traición, ellos miraron la burla, ellos miran las heridas, ellos miran el dolor, ellos miraron la cruz, miraron el morir y miraron la sepultura. Queridos amigos, y es que ante el dolor, justamente la esperanza es lo que empieza a opacarse. Y esto nos lo deja ver el mismo texto de Lucas capítulo 24. ¿Notaron algo interesante cuando estos caminantes a Emaús iban conversando entre ellos? Venga conmigo un ratito y revisemos lo que ellos mismos decían desde el versículo número 21 aprox. Es impresionante las palabras que ellos tenían acerca de Jesús. Ellos venían tristes. Desde el verso número 17, miren lo que dice. Qué plásticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis, y porque estáis tristes, es el abordaje de Jesús hacia ellos. Y ellos le responden: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él le dice: ¿qué cosas? Y él le responde: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucifican. Y aquí viene el pero que quiebra lo que había en el corazón de ellos, y es: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían en su corazón que Él sería aquel que traía libertad a Israel, pero estaba muerto. No podían entonces observar ni a Jesús que estaba al lado de ellos. La tristeza estaba en su corazón. ¿Han escuchado el versículo que de la abundancia del corazón habla la boca? Lo primero que sale. Él era nuestra esperanza, pero ahora estaba muerto. El relato de Lucas no nos muestra tanto acerca de las mujeres, acerca de cómo están ellas, pero Juan sí lo aborda, y yo quisiera que venga un ratito a Juan capítulo número 20 y veremos un poco a una de las mujeres, cómo era la actitud, cómo estaba el corazón de esta mujer, desde el versículo número 11. Mire lo que dice la Escritura, Juan 20:11. Y hablando de una de estas mujeres, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y ve dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Cuando le habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es increíble la descripción que Juan nos muestra, porque el mismo Jesús le llega también a hablar. Pero ¿qué había en su corazón? Dolor. ¿Y qué estaba causando el dolor de ellos? No podían mirar, estaba opacando la propia esperanza. Pero
eso es como que el Nuevo Testamento, pero ¿qué hay del Antiguo Testamento? Yo quisiera que tal vez traigamos a nuestra memoria, no sé cuántos recuerdan el profeta Elías. Elías tiene una victoria espectacular. Ora a Dios, cae fuego del cielo. Y un pocotón de profetas, falsos profetas, mueren. Victoria tan linda, tan bella, tan hermosa. Pero viene una mujer, la mujer de Acab, rey, y le dice, de cierto te digo que mañana vas a morir. Ese hombre se deprimió por eso. Pensó que lo iban a matar, que lo iban a alcanzar, luego de haber vivido esa victoria. Y tuvo tal tristeza y tan depresión en su corazón que acompáñenme un ratito a Primera de Reyes, solo para observarlo brevemente, en capítulo 19. Y miren las palabras que este hombre salen de su boca. En Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4. Verso 3 dice así: y viendo pues el peligro, ella se levanta y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un hombre que había vivido una victoria, que sabía que Dios respondía a las oraciones, literalmente fue nublada su manera y su confianza en Dios por el peligro que sentía. Pero usted puede decirme: Javier, esos son personas de la Biblia, eso no pasa aquí. No, sí nos pasa. Queridos amigos, querida familia, cuando atravesamos el dolor, la esperanza sí empieza a opacarse. Es como que no tenemos la capacidad de verla. Es como que está ahí presente, pero simplemente no la vemos. Yo conversaba el día de ayer con un familiar y conversábamos acerca de un amigo en común. Estaba pasando una situación súper dura y en todas las formas, económica, en matrimonio, con los hijos, bueno, con todo. Y nosotros conversábamos, decíamos, bueno, ¿y qué más se puede hacer por ellos? Entonces él me decía, orar. Y él mismo decía, pero, a ver, orar debería serlo como lo primero que deberíamos hacer, ¿verdad? Antes de hacer algo. ¿Se dan cuenta? Hasta los pastores nos pasan eso. A veces el dolor, la circunstancia, no te deja ver. Cuando la respuesta y la esperanza es la primera, está en Jesús, siempre va a ser así. Pero queridos amigos, a nosotros es algo similar. El ser humano, cuando atraviesa, por ejemplo, el dolor de la pérdida de un ser amado, muchas veces no vemos a Dios. Decimos, ¿dónde está Dios? No tenemos esperanza. O cuando de alguna forma atravesamos por el dolor del sufrimiento en alguna enfermedad, no podemos ver la esperanza. No tenemos la capacidad de ver la respuesta en Dios cercana. O cuando hay el dolor de la ruptura, por ejemplo, en un matrimonio y hay algún divorcio y decimos, es que ya no hay esperanza. No podemos ver la esperanza. O cuando hay el dolor de la traición, algún abuso, y no podemos ver la esperanza. Normalmente el dolor tiene ese efecto sobre los seres humanos y es que no nos deja ver más allá de nuestro propio dolor y no podemos mirar hacia la esperanza. Tal vez usted me dice, Javier, yo soy testigo del dolor. Y puede ser que todo suene muy bonito, pero yo no veo la esperanza. No veo cómo lo que tú estás hablando, cómo lo que tú estás conversando, lo que tú nos estás diciendo hoy día, porque tú no conoces mi dolor. Entonces, claro, como no entiendes mi dolor, no conoces. He probado de todo, he hecho absolutamente de todo y créeme, no hay esperanza. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza en medio del dolor? Sería la pregunta. Y ahora lo interesante no es qué es lo que tal vez un pastor o un consejero nos pueda decir, sino veamos cómo Jesús resolvió el tema de traer una esperanza tan firme al corazón de los suyos, que luego los suyos pudieron atravesar toda clase de dolor, el martirio, la muerte, la persecución, toda clase de dolor, porque Jesús puso en ellos una esperanza mayor. ¿Cómo piensa usted que
Jesús resolvió esto. Veamos qué dice el texto. Entonces, si nosotros regresamos a Lucas capítulo número 24, versículos 5-8. Anote estos versículos porque aquí está justamente cómo Jesús trae de regreso la esperanza al corazón de los suyos. Miren lo que dice el verso número 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí viene una palabra clave, si puede subrayarlo. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Y qué pasó con ellas? Luego se acordaron ¿de qué? De las palabras. Muy bien. Primer punto, ¿cómo lo resolvió? Veamos el segundo. Vamos del 25 al 27. ¿Llegó? Dígame amén, porque está más abajito. Muy bien. Verso 25 dice: entonces él les dijo, a los caminantes de Emaús les dice así: oh, queridos hermanos preciosos. No, ¿cómo les llamó? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que quienes los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba ¿qué cosa? En todas las escrituras lo que de él decía. Segundo punto, entonces, ¿a dónde los llevó Jesús? Primera, ¿a dónde las llevó? A las mujeres, a sus palabras. Ahora, ¿a dónde está llevando a los caminantes de Emaús? A las escrituras, a la palabra. ¿Ustedes creen que será algo diferente para los 11 cuando estaban reunidos? Veamos cómo resolvió Jesús y bajemos un poquito nada más desde el verso 44 al 46. Miren lo que dice. Y Jesús les dice: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese ¿qué cosa? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tres cosas que hace Jesús en ese capítulo. ¿Cómo resolvió Jesús el tema de estaban entristecidos, no podían ver ni siquiera a Jesús? Cuando iban caminando, iban hablando de todas estas, no sé, como malas cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero esta semana nos pasó algo interesante en el trabajo. Y estábamos ahí con mi esposa y más ahí se acercó una cliente. Por si acaso nosotros trabajamos, para los que no nos conocen, nosotros trabajamos en un lugar donde vendemos ciertas cosas, entonces uno tiene que tratar con clientes. Y de verdad que hay clientes de todo tipo. Y nos llegó unos preciosos, hermosos, bellísimos clientes, de esos que te animan el día. Entonces esta cliente en especial empezó a decir, porque iba con la otra persona y el señor que la acompañaba le decía: mira este artículo de tal color, está bellísimo y nos va a quedar lindísimo de lo que vamos a hacer. No, es que a mí ese color me trae memoria y me iba mal cuando yo escogí el rojo. Ah, entonces mira, escojamos el verde. No, yo me acuerdo los años de Correa, entonces nada. O sea, todo era una excusa. Cogí algo morado y también por ahí les voy a dar a los otros. Entonces, todo, siempre la frase que decía la señora es que siempre me ha ido mal con esto. Tenía en su mente ese pesimismo, de verdad que yo creo que todos, por si acaso, en algún momento de la vida caminamos de esa forma. Las mujeres estaban llorando, los de Emaús estaban todos conversaciones tristes. Los 11 habían recibido la noticia de las mujeres, de los caminantes de Emaús, y ellos mismos no creían. No podían ver más allá. Y Jesús trae la solución, y a veces la solución es tan sencilla. Si yo les diría, tal vez, hermanos, quienes quieren vivir con una esperanza que les va a ayudar a atravesar todo dolor en la vida
Y ustedes me digan, amén, yo quiero esa esperanza. Y yo le diría, claro, miren, tienen que prepararse, váyanse al Himalaya. Y en el Himalaya súbanlo. Y cuando estén del Himalaya tienen que lanzarse, pero tienen que llevar una canoa. No hay que llevar canoa. Y en la canoa se bajan ese monte y cuando lleguen ahí caigan sobre ese río helado y láncense sobre ese río y naden en el río helado. Yo estoy seguro que muchos dirían, yo lo voy a hacer. Pero la solución de Jesús es sencilla pero poderosa. Jesús le dijo, recuerden lo que les dije. Recuerden las escrituras. Recuerden que esto tenía que cumplirse. Ante esa desesperanza que había en el corazón de los suyos, Jesús les trajo la verdad de su palabra y el cumplimiento de su palabra. Ellos hallarían, así como ellos, nosotros también podemos hallar la esperanza en la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos amigos, trae un fundamento tan fuerte para nuestra esperanza, pero basada en algo interesante de este capítulo, en la esperanza de la resurrección. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la resurrección con esto? Bueno, el capítulo en sí habla de la resurrección de Jesús, pero entendamos un poco la audiencia de Lucas. Lucas está escribiéndole a tal vez nuevos creyentes que no son judíos, son tal vez como nosotros, de tendencia no griega, pero nosotros somos como más americanizados, por decirlo de alguna forma. El americanizado de nuestra época es el griego de esa época, una mente greca, pensamiento no judío. Y él está hablándole a ellos, está hablando el corazón de ellos, porque, queridos amigos, seguir a Jesús no es fácil y tiene que poner gran fortaleza y gran cimiento en el corazón de aquellos que están leyendo, porque van a atravesar dificultades por causa de la fe. Y ellos y nosotros debemos tener un fundamento fuerte que nos ayude a poder tener una perspectiva eterna en medio de cualquier circunstancia. Debemos tener un fundamento que nos ayude a poder perseverar en Cristo a pesar de todo dolor terrenal. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son esos fundamentos que nosotros podemos encontrar en la resurrección de Jesús? ¿Cuál es ese fundamento? ¿Cuál es esa ancla? A mí me gusta siempre usar esa imagen de la ancla en nuestro corazón que nos ayude a ir más allá del dolor, de la situación, que nos ayude a no bloquearnos en esa esperanza que está tan próxima a nosotros. Y anote esto si usted quiere anotar, si le gusta anotar. Fundamento que podemos encontrar en la resurrección de Jesús. Primero es que Dios es soberano, siempre está en control. Fundamento súper importante. Dios es soberano y Dios siempre está en control. Segundo fundamento que podemos encontrar en la resurrección de Cristo es que, diga conmigo, Dios es veraz. Lo que Él dice lo cumple. Dios es veraz. Y tercer fundamento que encontramos en la resurrección de Jesús es que Dios ha derrotado el enemigo número 1 del hombre. Enemigo número 1 del hombre. La muerte. El enemigo número 1. Cuando nosotros vemos este fundamento, hablemos del primero. Dios es soberano, siempre está en control. Venga conmigo a Juan 10, por favor. Miren las palabras de Jesús porque tal vez nosotros podríamos considerar algo y es, todo se salió de control. Porque nosotros observamos algo interesante. Jesús viene haciendo milagros, Jesús viene sanando. Jesús ha hecho todo lo que los otros no pueden hacer por quien es Él. Pero es llevado a la cruz y sufre de esa manera. Y uno puede decir, tal vez a Dios entonces se le salió de control el hecho de que a su hijo fue a la cruz, fue a morir. No, miren lo que Jesús dijo en Juan 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Miren esa palabra, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La crucifixión, queridos amigos, no es que a Dios se le salió de control, fue el mismo propósito de Dios. Nada se sale del control de Dios.
Y cuando nosotros hablamos entonces de un fundamento fuerte, cuando miramos la resurrección y miramos la muerte y el castigo, Dios sigue en control, siempre ha estado en control. Dígame si su corazón y mi corazón no deberían hallar descanso cuando sabemos que Dios está en control. Ahora, dijimos que Dios es veraz, Él cumple lo que dice. Claro, ustedes pueden decir, entonces Dios en ese momento se inventó y trajo acá y Jesús puso en la cruz. No, todo esto lo vemos, de hecho lo hemos estado estudiando durante estas semanas. Pero traigamos a memoria tal vez lo que el Señor dijo en Isaías 53. En Isaías 53 nosotros podemos hacer 3 divisiones simples. La primera división es que nos narra que Él iba a ser herido, desfigurado, maltratado. La segunda división habla de la muerte. Él iba a experimentar la muerte. Pero Isaías 53 termina diciendo que vivirá largos días y que Él estaría contento con el fruto de su muerte y de su resurrección. Pero no solamente ahí, si ustedes observan, por ejemplo, el libro de los Salmos, el capítulo número 22, en casa, si lo empezamos a observar verso a verso, usted empieza a ver frases increíbles que Jesús cita. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una de ellas. Ustedes empiezan a observar cómo el Salmo 22 describe la burla que iba a sufrir Jesús, cómo sus manos iban a ser horadadas. Empieza el Salmo 22 a describir la crucifixión. Pero el Salmo 16 es increíble porque en el verso 10 justamente dice que su alma no será dejada en el Seol, hablando de la resurrección de Jesús. Entonces podemos tener un fundamento fuerte en nuestro corazón que Dios es veraz. Todo lo que Él dice lo va a cumplir. Pero, ¿qué hay del tercer fundamento? Que es un ancla también importante. Dios derrota al enemigo número 1, al problema número 1 del hombre. Y es la muerte. Todos los que estamos aquí, tarde o temprano, van a morir. Unos morirán jóvenes, unos morirán ancianos. Pero queridos amigos, no es que les traiga una mala noticia, esto es una certeza. Usted va a morir. Porque el pecado trajo eso, trajo la muerte. Y todo hombre va a experimentar la muerte. Pero como el hombre por medio del pecado trae la muerte, Dios, a través de la victoria de la cruz y a través de la resurrección, trae la vida eterna. Y miren esto de aquí, y aquí les voy a dar 6 versículos. Estoy como esas personas que salen en los reels. 5 versículos, 6 versículos. Los puede memorizar, los puede estudiar, los puede imprimir, ponerlo en un lado, pero ténganlo cerca. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 22, dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 54 al 57, sórbida es la muerte en victoria, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Segunda de Timoteo 1, verso 10, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Cuán dulces las palabras de Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 8, verso 11, diciendo: el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Fundamento importante para nuestro corazón cuando miramos la resurrección de Jesús. Dios es soberano, nada se sale de su control, Dios es veraz, todo lo que dice lo va a cumplir. Y Dios ha derrotado el enemigo número 1 del hombre, es la muerte, es aquella separación que el hombre por causa del pecado tiene con Dios. Y Él ha traído ahora victoria. Y yo me puse a pensar en algo esta semana. Lamentablemente hoy se predica de todo. Y eso
a los que nos dedicamos tal vez a la predicación o a la enseñanza, uno quisiera que toda iglesia sea perfecta. De hecho, ni nuestra iglesia es perfecta. Pero me entristecía porque veía un gran número de personas y todas de verdad estaban genuinamente llorando. Pero quienes predicaban decían que les caían diamantes y piedras preciosas. Y la gente lloraba. Lloraban, imponían sus manos. Y la verdad es que no lo digo como una crítica, por si acaso. No se los digo no nos debe causar esto más que dolor genuino. Y yo me puse a pensar, bueno, entonces, si el problema número 1 del hombre sería la pobreza, Jesús no hubiera resucitado, hubiera mandado oro, hubiera mandado dinero, hubiera mandado diamantes, hubiera mandado todo eso. Pero ese no es el problema que usted y yo tenemos. Si usted tiene alguna tristeza, ese no es el problema número 1 que debería embargar su corazón. Por eso es que Jesús no trae esperanza por medio de las riquezas. Por eso Jesús no trae ningún bien material como para darnos una esperanza. O me puse a pensar también en la sanidad. Y Jesús no cuando muere lanza una medicina o un pan especial, algo que podamos comer los seres humanos y que nuestros cuerpos estén sanos. Si el problema número 1 del ser humano fuera tal vez la enfermedad, Él hubiese traído tal vez esa esperanza por medio de una medicina ya. Queridos amigos, Jesús trae la esperanza por medio de la resurrección. Jesús trae esa esperanza por medio de la resurrección diciéndonos siempre he estado en control. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos equivocado, bien equivocados? ¿Cuántos hemos dado la espalda a Dios tantas veces que podemos decir, pero ¿cómo Dios me puede perdonar? ¿Cómo es posible que alguien como Él me pueda perdonar? Si mi imperfección es tan grande, pero déjame decirte, Dios es soberano y Él siempre ha estado en control. A pesar de nuestros errores, Dios sigue en control. Dios es veraz y todo lo que Él dice lo va a cumplir. Pero una de las cosas más increíbles es que Dios ha derrotado la persona de Jesús al enemigo número 1 del hombre. Esa separación con Dios, esa muerte espiritual. Y nos ha entregado ahora una esperanza que nos lleva mucho más allá de cualquier dolor terrenal. Mi pregunta es, ¿cuál fue el efecto de la resurrección en la vida de ellos? Porque ellos ahora ya tienen este fundamento, ya conocen la esperanza. Sí, ellos van a tener dolor en sus vidas. Y de hecho nosotros estudiamos la vida de los discípulos de Jesús y todos sufren. Absolutamente todos sufren. Pero ¿cuál fue el efecto de la resurrección en ellos? ¿Cuál debería ser el efecto de la resurrección en nosotros? Debería ser el mismo que tuvieron estos hombres y estas mujeres. Nosotros podemos observar mujeres y hombres empoderados sin temor y proclaman el evangelio. Qué increíble el efecto de la esperanza de hombres que estaban con temor, caminando y hablando cosas tristes, las mujeres llorando, totalmente transformados. Sino estas mujeres de haber estado tristes y ahora miran la resurrección, conocen la resurrección de Jesús. ¿Qué fueron a hacer después? Hablar sobre la resurrección de Jesús. ¿Qué fueron a hacer los de Emaús una vez que comprendieron la palabra y miraron la esperanza? ¿Qué fueron a hacer los de Emaús? Fueron a contar de la resurrección. ¿Y qué hicieron esos 11 discípulos luego cuando conocen, comprenden la resurrección? ¿Qué fueron lo que hicieron? Sino a ir y contar acerca de la resurrección. Nosotros vemos personas transformadas, empoderados. Sabían que iban a tener problemas por causa de esto. Les hago una pregunta interesante. Si Jesús fue crucificado por causa de su predicación, ¿qué piensan ustedes que les iba a pasar a ellos? Lo mismo. Pero ahora, ¿por qué no tienen temor? ¿Por qué enfrentan la vida de manera diferente? Porque han visto a Jesús resucitado. Porque ahora ellos tienen la esperanza de la resurrección. Queridos amigos, por encima de cualquier dificultad, ellos empiezan a proclamar. Las mujeres van y proclaman, Cristo ha resucitado. Los caminantes de Emaús van y dicen, Cristo ha resucitado. Los discípulos van luego y dicen, Cristo ha resucitado. De hecho,
Cuando nosotros leemos la primera predicación del apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, una de las cosas más grandiosas que dice Pedro es: Cristo ha resucitado. Y Pablo se toma un capítulo entero a la carta de los Corintios para hablar de que Cristo ha resucitado. La palabra de Dios, queridos amigos, en medio de cualquier neblina de dolor, es la palabra de Dios la que va a regresar sobre su vida, sobre mi vida, el peso de la esperanza de la resurrección. Yo les dije que al principio quería hablarles justamente a corazones dolidos, a corazones que tal vez en esta época hay diferentes clases de situaciones, enfermedades, dolores, personas que ya no están tal vez con nosotros y decimos, pero ¿cómo puedo celebrar algo cuando hay tristeza en el corazón y lo nubla? Es que es el peso de la resurrección, es lo que literalmente resuelve cualquier peso de problema terrenal. Y cuando nosotros observamos eso, literalmente nuestra vida debe ser transformada. La palabra, queridos amigos, es lo que va a recordarla, va a recordar en nosotros la esperanza que tenemos en Cristo. Mi consejo, mi deseo, mi anhelo hacia la iglesia es que la palabra debe ser estudiada, la palabra debe ser memorizada, pero sobre todo la palabra debe ser vivida. Queridos amigos, la palabra de Dios es lo que nos va a enseñar que Dios es soberano y que siempre está en control, que Dios es veraz y que cumple lo que dice, que Dios ha vencido al enemigo número uno, que es la muerte. Queridos amigos, a través de la resurrección, usted y yo podemos tener un fundamento que nos ayuda a atravesar y mirar con nuevas perspectivas, pero ahora con una perspectiva eterna, cualquier situación. Y Dios pone ese fundamento en nosotros para que nos ayude a perseverar cualquier dolor terrenal, queridos amigos. Pero Él pone algo interesante, tal vez para aquellos que nos visitan por primera vez o escuchan este mensaje por primera vez. En la resurrección de Cristo hay un fundamento, una certeza que debe haber en su corazón, y es que usted ha sido completamente perdonado. Completamente perdonado, queridos amigos, porque la muerte de Jesús habla del pago que debe haber por el peso de nuestros pecados. Pero la resurrección habla de que el pago fue aceptado, el sacrificio fue aceptado. Ha sido perdonado por completo y la resurrección nos enseña de que no tenemos deudas pendientes con Dios, de que no debemos nada al Señor por nuestras faltas. La resurrección de Jesús garantiza mi propia resurrección y la resurrección de Jesús garantiza mi vida eterna con Él. Queridos amigos, la resurrección debe ser el peso que debe marcar una gran diferencia en nuestros corazones. ¿Por qué vamos a salir de aquí y vamos a vivir la vida y van a ver las situaciones? Pero si hay un peso fuerte en nuestro corazón, el peso de que Jesús murió, pero Jesús ha resucitado, entonces yo puedo estar confiado. ¿Por qué? Dios siempre está en control, porque Dios es veraz y porque aquel enemigo número uno, el problema número uno, ya Jesús lo ha resuelto en la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre, Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.